Voy a grabar como para tener el registro de nuestras conversaciones. Este es el tercer encuentro ya para hablar un poco de una publicación que invité a que realizáramos, las personas que han participado en las conversaciones con la Universidad del Futuro, y me he imaginado pues, varias cosas, entre ellas una publicación entre todos, colectiva. Pero no solo me imaginaba eso, sino también un festival que pudiésemos hacer el segundo semestre, donde pudiéramos lanzar también la publicación, eh, y quizás más adelante el desarrollo de algunos cursos que surjan también de ese material que propongamos, o un taller o una actividad. Entonces, pues estaba muy contento por eso. Para hoy, pues con Flor estuvimos hablando en la sesión pasada de compartir un poquito acerca de nosotros mismos y de lo que somos en esencia, sobre nuestro arquetipo principal, sobre lo que más brilla en nosotros. Y era la invitación hoy como para que conversáramos un poquito de esos textos, los compartiéramos, porque habíamos visto como dos maneras para hacer esa publicación. Uno, hacer una convocatoria internacional, haciendo un texto, invitando, y donde la gente pues pueda enviar sus contribuciones. Y otra, y, y que puede complementar mucho la primera, y es generar un espacio periódico donde podamos compartir nuestras creaciones y poco a poco ir nutriendo lo que fuese ser esa publicación y ayudarnos como mutuamente, como un taller permanente de escritura y de leernos juntos, de rituales de escucha, que fue algo muy bonito también que hicieron acá en Colombia cuando se hizo la Comisión de la Verdad. Es que la manera de socializar lo que construyeron en las regiones era viajar a hacer lecturas colectivas, y salieron cosas muy hermosas ahí en ese leer juntos. Entonces, bueno, muy chévere, Flor, si quieres compartir, o yo también traje un texto corto, pero me gustaría primero escuchar el tuyo, si quieres. Prefiero que tú le des porque yo estoy preparándome Bueno, y entonces porque yo la verdad lo que hice más que todo fue un texto autobiográfico. Me pareció que para hablar de quién era, me quería mirar un poquito qué cosas son las que me gustaban, por dónde había pasado mi vida. Un poco me llevó a tener gratitud, un poco como con mis seres queridos y mi familia y la gente que está cerca a mí. Como que ese texto de la pregunta por el quién soy me hizo ver como todo eso, me hizo ver como eso. Entonces hice este textico que los quiero leer. Entonces, es un escrito autobiográfico. Entonces decía así: Inicié el preescolar en el Parque del Avión en Cali, jugando muchísimo en las calles, rocheleando en Chiminangos, Pance, el Parque de la Caña, y sobrevolando el cielo de las rayuelas, vibrando con el rock, el house, el merengue y la salsa, degustando el mango y el chontaduro, poniendo el cuerpo en riesgo con lo que llamábamos los gorros. Los gorros era una práctica de ir como en hileras cuando éramos niños, y el que iba adelante iba invitando a hacer acciones arriesgadas que todos los que iban atrás tenían que repetir. Cada vez iba poniendo más bueno, se llamaban los gorros. Mi infancia estuvo llena de juego, amistades, y en los que empecé a coquetear muy temprano con los deportes y con la ciencia. Recuerdo escuchar una noche en el barrio donde vivía en Pereira un programa de radio sobre ciencia y astronomía. Era muy poco lo que comprendía, pero tenía la atención curiosa de un niño sorprendido por lo que se decía, descubriendo el dilema de la cuadratura del círculo y la perspectiva heliocéntrica de Aristarco de Samos, ideas que me provocaron mucho desconcierto, asombro y belleza. En la adolescencia practiqué intensamente la natación y el fútbol. Pasé por la ingeniería, el activismo estudiantil, luego las artes, la educación y un camino autodidacta que, junto con un hogar amoroso, representan uno de los grandes privilegios que tengo. Mientras mi padre me presentaba discos en vinilo de samba, como una Bahía do Zapateiro, me encantaba la bossa nova y me presentó mucha música del Brasil y música tropical colombiana de Discos Fuentes, mi madre gozaba escuchando la canción social y las músicas andinas colombianas y latinoamericanas. Ambas experiencias de escucha
y también el venir de entornos familiares muy musicales, donde muchos cantan o tocan algún instrumento, me abrieron a las sonoridades del mundo con una predilección por las músicas afro contemporáneas, con muchas dosis de ritmo y groove, y una gran colección de música de estilos como dub, salsa, soul, electrónica, funk, afrobeat, cumbia, reggae, bueno, son bandas sonoras y música experimental. Me considero como muy melómano y me encanta mucho la música, y es parte como de lo que soy. Así como el encuentro con mi padre descubrí la fuerza de la generosidad, el emprendimiento y la disciplina, mi madre ha encarnado el poder del amor, el autocuidado y me ha brindado un espacio amplio para brillar. De mis abuelos y abuelas comprendí el valor de la artesanía y de hacer bien las cosas. Acá recuerdo un poco, para hablar un poco de mi abuelo fue una persona que acá en Manizales estuvo montando un taller para una fundición de tapas de alcantarillado y él tenía como el lugar donde forjaban esas tapas. Y él mucho de lo que hizo lo aprendió y estaba aprendiendo en los 70 a aprender inglés por medio de fax. Le mandaban por fax información para él aprender inglés y era como muy inquieto, y muy, como muy de una tendencia empresarial que mi papá también la tuvo, y por el lado de mi mamá hubo más la herencia de pedagogos y personas que estaban metidos más como en los temas de las artes. Un abuelo fue educador y músico y el otro fue que tenía el taller y era, pero a mí me sorprendió mucho eso que él estuviera aprendiendo inglés por fax hace mucho tiempo. Eso para mí es como... Y mis dos abuelas, pues, también mucho aprendizaje con ellas y una abuela murió hace como unos 5 o 6 años y llegó hasta los 101 años. Muy longeva mi abuelita Rosa también. Recuerdo mucho su humor, su picardía. Siempre las abuelas son una belleza y los abuelos. Que los abuelos míos murieron en el 87, hace muchos años. Paradójicamente también he aprendido que además de las bellezas que hay en la familia, también hay problemas, traumas, círculos que se repiten, en el que ningún núcleo familiar parece salir indemne. Después de un itinerario que inició en Manizales a principios de los 80, vivir la primaria y el bachillerato en Pereira en los años 90, y luego vuelvo a Manizales a estudiar en la Universidad Nacional. Después de eso viajo a Bogotá en el año 2006 sin haberlo ni siquiera imaginado. Nunca me imaginé, ni nunca había un deseo de irme de la ciudad donde estaba, pero las dificultades a veces para ubicarse uno laboralmente hacían que muchas personas jóvenes tuviesen que salir de Manizales para otras regiones por asuntos laborales. Entonces eso no es una excepción, no ha cambiado mucho en el tiempo, siendo una ciudad tan maravillosa para estudiar y de gente tan bonita. eh, Tiene ese gran problema, un éxodo de la mente y de la creatividad, y eso hace que la ciudad se vaya quedando con perspectivas políticas muy conservadoras, porque no hay como ese relevo generacional y la frescura institucional que los jóvenes le pueden imprimir a esos escenarios. Entonces yo me vine en Bogotá en el 2006 a trabajar en un programa que se llamaba Ondas, que buscaba fomentar el espíritu científico de los niños, los niñas y los jóvenes acá en Bogotá. Ese fue como mi primer trabajo. En esta ciudad, cálida y a veces fría, decidí entrar a estudiar la maestría en educación en la Universidad Pedagógica y allí tuve la fortuna de ser investigador del grupo de educación y cultura política. Ahí hice mi tesis, que tenía que ver con arte, educación y tecnología. Y recuerdo que era un tiempo lleno de rumba, eh, mucha calle, etnografías, experiencias laborales muy desafiantes, experimentos de activismo urbano también muy bonitos acá en Bogotá y un fervor muy entusiasta por el potencial que tenían las nuevas tecnologías. Había como una gran... La gente estaba pensando que con ellas se iban a resolver muchas cosas y ahorita pasado ya 20 años hemos dado cuenta de que pues tampoco es que pues, tengan
ese determinismo de que una tecnología pues va a resolver todos los problemas. Incluso es algo preocupante pensar que las tecnologías puedan resolver tanto. Alguien decía algo ahí como un comentario que sería muy tenaz que en el futuro le delegáramos a máquinas y a sistemas personalizados de inteligencia artificial la educación y la crianza de nuestros hijos. Que eso ya está pasando, pero que nunca, porque una tecnología nunca va a saber, ni una máquina no sabe qué es el amor, no sabe qué es tomarse un té, no sabe qué es la pérdida, no sabe esas cosas y entonces eso puede ser pues a futuro, a futuro algo como muy que no deberíamos dejar. Quisiera contarles también, bueno, algunos momentos de mi presente y de mi práctica pedagógica. En mis clases suelo trabajar un enfoque donde trabaja como tres experiencias prácticas, que son la conexión, la comprensión y la co-creación. Me gusta mucho trabajar como después de trabajar tantos años en pedagogía, pues he empezado como a trabajar, a tratar de sistematizar un poco lo que hago y me he dado cuenta que me interesa trabajar esas tres perspectivas. Después de haber participado, después de haber estado participando en diferentes proyectos que han sido para mí mi escuela, esa pregunta por el quién soy también me hizo preguntar también de los espacios y proyectos colectivos que uno lo han nutrido como persona. Y entonces, eh, recuerdo cosas que yo haya iniciado por mi cuenta con otros. Magma, que fue una revista que tuvimos en la Nacional en Manizales a principios de siglo. El Diseminario, que fue un grupo que también universitario que nos reuníamos a comprender la historia del conflicto armado en Colombia, de tener lecturas de por qué sucedía lo que sucedía. Esos eran experimentos que no eran nada obligatorios, sino que eran ejercicios deliberados entre estudiantes que queríamos comprender otras cosas. Otro espacio muy bonito que hubo en Manizales que se llamó Ciudad Foro, que era un espacio ciudadano para hablar sobre ciudad, literatura y política, y leíamos algunos textos de filosofía política y hablábamos de la ciudad. Eso fue en los años 2000. Polifonías, que fue también otro espacio que recuerdo mucho, que era la itinerancia en casas de amigos para compartir nuestras lecturas y creaciones. Era también un espacio que además de compartir un chocolate o compartir un alimento o un café, lo que cada quien tuviera para compartir, una guapanela, eh, pasábamos a compartir un poco las creaciones. Ese espacio fue muy bonito. También recuerdo otros espacios que no fueron construidos por mí, pero pues yo participé, Pensamientos sin Fronteras, que era un grupo filosófico y un espacio en Manizales donde se abrían maravillosas conversaciones. Y acá en Bogotá, cuando llego, creé con un amigo que se llama Leonardo Rangel un espacio que se llamó Pozo Orbital para compartir música, proyectos radiales, fiestas, y hacíamos fiestas donde nos turnábamos y éramos DJ y compartíamos mucho músicas del mundo. Tuvimos un programa en la Universidad Nacional de Colombia por 2 años de radio, donde compartíamos pues nuestros gustos musicales. En ese tiempo incluso tenemos un blog que no se actualiza hace más de 10 años, pero pues buscábamos compartir un poco la música, lo que nos gustaba y reunirnos a escuchar música, y compartir y a conversar. Y un último espacio donde metí mucho, también mucho la fuerza, pues se llamó Sembrando Barrio, que era un colectivo acá en Bogotá donde a través de la música, la agroecología y las economías solidarias, pues en los parques hacíamos intervenciones y actividades para fortalecer el tejido social, en los encuentros, la música, la alegría, también de reunirnos a compartir en espacios más intergeneracionales. Otro espacio relacional que disfruto actualmente, pues es mi hogar, ¿cierto? Mi compañera, quien me inspira y me embellece, me aporta alegría, ofreciéndome día a día calor con su fogón. Es el espacio que ella abrió para practicar los bailes cantados de la música del bullerengue. Un ser que amo infinitamente y con locura. Son tantos los aprendizajes en la vida en pareja. Ahorita el sábado estuvimos lanzando un libro acá en la guarida de la otra, acá abajo donde yo vivo, de una amiga sobre cartas de amor en tiempos de depresión y una de las cosas que yo le preguntaba era que las relaciones de pareja también son como una escuela bien particular donde hay mucho aprendizaje, uno logra ver cosas de uno
que difícilmente solo se daría cuenta, pasa por muchas cosas, desde alegrías como tensiones, conflictos, que nos hacen temblar, morir de amor y ser mejores personas. Siempre es una manera como uno contrastarse y como para ver también como su propia sombra. Es un camino como muy rápido, ver los puntos ciegos que hay en uno con alguien que lo conoce uno tanto y como que todo lo que uno se conoce ahí. Hay también mucha gratitud por Yara María, que es la hija de mi compañera, un ser de mucha luz, con quien he consolidado un amor y una amistad extraordinaria en estos 13 años de compartir la vida juntos. Mi hermano que me ha dado el don de escuchar y su dulzura, y mi hermana estimulado con su talento y arte. Mi familia ha estado acompañándome y nutriéndome, los amigos y amigas de las que aprendo y disfruto sus mieles, coraje y rebeldía, y los adversarios con los que nunca dejamos de aprender cosas nuevas. Acá viene un poquito ahí con eso del quién soy. Soy un espacio abierto donde resuena la alegría, la magia y la esperanza, un caldero vivo lleno de curiosidad, un latido de preguntas y vitalidad, un ser que imagina cantando y danza la palabra inspiradora. Soy, como dice Mayito Rivera, este músico cubano, el poeta de la rumba, patafísico por naturaleza y artista educador por vocación, DJ, amante del conocimiento, realizador audiovisual y jardinero del amor. Me reconozco como un soñador, como autodidacta, conector de mundos, enlazador de gentes, saberes y promotor de espacios de conversación, pensamiento y creación entre personas que están construyendo inspiraciones para una educación más integradora y holística. Disfruto la lectura de textos de diferentes ámbitos de conocimiento, jugar con las formas y los colores a través del dibujo. Me gusta también la fotografía, escribir con la luz y la sombra, escribir ensayos, tocar guitarra, tambores. Últimamente estoy aprendiendo un poco más de los tambores. Cavaquinho, me trajo mi compañera de Sao Paulo y ahí he estado también dando mis pininos en el cavaquinho. Y muy apasionado del cine. Soy como un coleccionista de películas y en los últimos años he navegado por la producción audiovisual. Con mi compañera hemos producido como unos documentales sobre música de tradición oral. Y en el año pasado también hice una piecita audiovisual de la residencia que hice con universidades en la Sierra Nevada de Santa Marta. Actualmente, pues, después de realizar con Pozo Orbital, como les había contado, ese proyecto radial entre el 2008 y el 2010 y hacer unos cuantos podcasts así independientes, y posterior también a estos 102 episodios que he hecho en la Universidad del Futuro, pues estoy ahorita conduciendo 2 podcasts. La vida me llevó a seguir por esta línea de la comunicación, así de la conversación y en el trabajo que tengo actual, estoy haciendo 2 podcasts. Ahorita uno en la tarde tengo uno para hablar con unos académicos del sur de Colombia, para hablar de la descolonización de la paz. Estamos haciendo programas que tienen que ver con acá en Colombia, después de los diálogos, la actual mesa de negociación entre el ELN y el gobierno, una de los frentes es generar canales de participación de la sociedad civil y hablar un poco más, generar un diálogo más amplio de lo que está sucediendo y de lo que... Entonces, uno de los primeros puntos en eso es crear como el Comité Nacional de Participación y ahí pues estoy invitando a gente para hablar, tanto académicos como algunas personas que hacen parte de ese comité. Entre los temas que más me... Ah, bueno, y el otro programa es Pasa la Voz, que incluso algunas personas que están acá, Karim mandó una piecita sobre las pedagogías del té y que se puso en el primer programa, y también James, que también veo que está por acá, también mandó una piecita de práctica alrededor de la sombra. Y ambos programas salieron, fueron muy bonitos ambos. Pito también mandó uno sobre el canto. De lo tuyo fue la pedagogía del té. James habló, creo que fue el trabajo con la sombra, una práctica. Y bueno, ahí estuvo bien bonito. ¿Qué más les cuento? Entre los temas que más me llaman mi atención hoy, pues tienen que ver con la ancestralidad, la espiritualidad, el buen vivir, el erotismo, las pedagogías regenerativas. Los temas de paz y convivencia me apasionan mucho desde hace unos añitos, la filosofía. Bueno, tengo como unos gustos muy diversos que se pueden ver un poco en los invitados que tiene la serie de podcast. La última conversación fue con una musicóloga de la UNAM de México, donde estuvimos hablando de unos proyectos también de ecología, de saberes que ella está haciendo y desde el arte. Bueno,
Aun cuando han sido muy variadas las experiencias que he tenido, me gustaría señalar que no han sido parte de un plan, ¿cierto? Sino que es como una historia de amor que me sigue sorprendiendo y se sigue contando. Actualmente me siento con muchas potencialidades y reconozco también mis limitaciones. Confieso que después de pandemia han estado al acecho pues muchos temas complejos y difíciles para digerir y además de esa belleza y potencia como manifiesta el texto, también me siento como todos un ser contradictorio, ¿cierto? Ambiguo, incoherente, tengo puntos ciegos. Por eso también valoro tanto las relaciones porque esas nos nutren y nos permiten crecer pues en muchas dimensiones importantes para la vida. El texto termina diciendo como que son muchos los puntos de inflexión que se han dado en estos últimos años y espero estar pues abierto a nuevos cambios, a no quedarme pegado ni en una idea, ni en un pensamiento, ni en una estética, sino como experimentar, estar abierto a experimentar nuevas mutaciones existenciales, en escucha del propósito que la vida nos está llamando a hacer y a hacer, habitando siempre con mentalidad pues, constructiva cuando se pueda, imaginación, coraje y continuando la construcción de esta red de personas con las cuales, que yo creo que es una de las cosas de la evolución espiritual actualmente, es construcción de comunidades, ¿cierto? Para, después de un trabajo interior que hemos venido haciendo en las últimas décadas, cada uno, es un momento también de esta creación de redes con mayor riesgo y arrojo. Entonces, ese es como el texto que tenía para hoy, para compartir el asunto del arquetipo, un poquito lo que me gusta, lo que me apasiona y ver un poco en mi pasado y en las personas con las que me he relacionado, eh, porque es que uno no es algo individual. Esa idea de que somos individuos es algo como que es difícil de. Entonces siempre esa pregunta por el soy me hizo ver como todas esas cosas. Entonces es como un ejercicio bonito que surge también en un contexto que estaba pensando que me gustaría crear un juego de cartas para abordar con algunas personas y llevarlos a la integración de sus propios arquetipos. Mm. Gracias, Andrés. Qué Ídolo chévere. total. Qué alegría escucharte, Andrés. Ya tengo que irme en 5 minutos. Quería saludarles, Flor y James. Soy Karim y les hablo desde Turquía. Estoy en Konya por un peregrinaje. Estoy en un camino, en un de Sufi. Acá está enterrado el gran poeta y maestro Maulana Jalaluddin Rumi. Estoy al lado de su mausoleo acá y tengo una reunión en 5 minutos en el hammam, acá en el baño público, para que me limpien la piel. Qué Entonces tengo chévere. que irme. Soy originario de Egipto, crecí en Giza, por el Cairo, por las pirámides. Mañana vuelvo ahí. Y sueño desde muchos años ir a Colombia, entonces estoy ahorrando todavía para poder ir en julio. No sé dónde están ustedes, pero me gustaría servirles el té y conocer su trabajo y compartir más de mi trabajo en Egipto también. Em, Tomamos mate en el Medio Oriente, en el mundo árabe, por los sirios. Acá en Turquía hay 6 millones de desplazados, refugiados de Alepo y de otras ciudades también por la guerra civil. Entonces, comparto mucho de los sentimientos que mencionaste, Andrés. Y mira, acá se vende el yerba mate en árabe. La marca se llama el Horta. Pero qué curioso, ¿no? Que nos llegó esa planta medicinal desde su tierra y, ajá, acá está sanando a la gente también. Entonces, me siento muy, muy cercano a Viayala, a las culturas de allí. Entendí los 80% de de lo que compartiste, Andrés. Muchas de las frutas no conozco, por eso quiero ir también para conocer la fruta. Ah, eso es.
Y con Andrés hablamos el año pasado, en octubre o en septiembre, y me pidió que compartiría más del sufismo, del Islam. Entonces me gustaría compartir eso, de la cultura del té de acá, que también me parece muy convivial. Y mm, Karim, pues, ¿tú eres de Ecoversidades? ¿sí, cómo? ¿Tú eres de Ecoversidades? Sí. Ah, qué chévere. Y algo Sí, me comentaron. Recuerdo haber escuchado tu nombre del encuentro de Egipto, parece. Yo no fui, pero igual soy de Ecoversidades. Yo soy Flora, soy de Chile. sí, 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 escuché tu nombre. Encantado. Un Por acá, gusto. bienvenido, Karim, cuando vengas, acá las puertas abiertas en Bogotá, y para que Sí. hagamos algunos encuentros de las pedagogías del té y que Sí. bailes bullerengue también en el fogón, que estamos tocando todos los jueves, hay algunas actividades también musicales que se pueden compartir. Ish, Por ahí nos hemos compartido tú y yo música y creo que vas a estar en un territorio donde hay mucho músico y hay muchas cosas muy chéveres para la música. yo, claro, no, eso del fogón y del baile compartido. Acá en el orden de Mevlevi, Maulana, en sufismo hay diferentes caminos, diferentes órdenes. Acá el orden de Mevleviya es del Maulana, Jalaluddin Rumi, y hacen la salsa de los dervish, ¿no? Donde ponen un pie en el otro y ponen los brazos así y dan vueltas. Y es muy bonito también. Después les compartiré más. Ok, tengo que ir por mi cita. Y James, ¿dónde estás tú? Hola, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás, Karim? Mucho gusto Yes. conocerte. Eh, yo estoy aquí en Colombia también, estoy hoy en el departamento de Nariño, en Pasto, en la laguna de La Cocha. Es una Oh, laguna que es la segunda laguna más grande aquí del país y la tercera de Sudamérica. Entonces, mm, es una laguna con un poder espiritual muy profundo y, bueno, y también con muchos problemas ecológicos también. me gusta mucho tu bufanda. Me gustaría ofrecerte una bufanda. Ah, qué rico, intercambiamos bufandas. Está bueno eso, el intercambio de bufandas. Claro, así empieza y termina. Sí, sí, sí. Intercambio de bufandas. Claro, hay Me que proteger el me cuello. comentaba Karim cuando conversábamos que en el espacio educativo que él participaba no daban títulos sino bufandas. Sí, es verdad. No damos papeles, sino bufandas para calentarse y relajar las sombras. O sea, finalmente, ya, basta. No, bueno, me hubiera gustado llevarles al hammam. Acá los hombres te limpian, pero, ush, yani, o sea, muy alta pureza. Em, y bueno, espero contribuir a la publicación con alguna reflexión, un ensayo, un poema, lo que sea. Y espero poder compartir el mate o cualquier bebida que tomen por ahí. Y son bienvenidos en Egipto. También tenemos muchas tierras sagradas, templos. Yo vivo en el sur, por el Valle de las Reinas. Acá, ahí hay el templo de Hatshepsut, que era una reina muy, muy importante hace 4000 años. Entonces ya le invité a Andrés. Espero que se puedan apuntar. Claro. Yalla. Salam alaikum. ¿Saqué? ¿Qué? ¿Samarín? Salam alaikum. Salam aleikum. Salam, Que estén en paz. salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Gracias, Alaikum Karim. salam. Por acá, bienvenido a Colombia. Salam. Bueno, qué alegría saludar a Karim. Y bueno, Flor, lindo escucharte también y a James también. Súper, gracias por compartir todo eso, Andrés. ¿Quieren que comparta yo ahora?
Pues sí, Ya, porque voy a compartir pantalla. Ya, y Mm. les voy a leer. Yo hice como algo más abstracto, lo sentí más como en esa búsqueda de arquetipo. Hice como un poema ahí dentro de lo que sentí que podría como reflejar. ¿Puedo compartir pantalla? Sí puedes. Ahí está. A ver. Mm. Chévere conocer tus textos. ¿Tú habías mandado, cierto, Flor, algo como un enlace donde están tus textos? Mm. Sí, Tengo que verlo. Ahorita. ya, ya se llama, le puse Ser Cuyén, el Cuyén en Mapuzungún, que es la lengua mapuche de aquí, significa luna. Entonces, dice así, Ser Cuyén, soy la luna llena de emoción, soy el verbo en acción, soy el ser que busca revelación, soy las cuatro fases del ciclo de lunación. Miro al espejo una brillante mirada, una espalda alada, una sonrisa acongojada, mirando al interior polarizada. Soy la confusión, soy la respuesta, soy la precisión, soy la gresca. Escucho mi risa estruendosa, la alegría guiando a la rosa, la niña siendo impetuosa, escuchando a la mujer dudosa. Soy la anciana segura, soy la raíz profunda, soy la bebé curiosa, soy la teta lechosa. Toco hasta el colmillo de la serpiente, el calor de mi fuego resiliente, el fulgor de mi ser incandescente, tocando el corazón de mi gente. Soy la espina del rosal, soy el vuelo del zorzal, soy la mirada felina, soy la cola canina. He olido la libertad, el viento guiando las semillas, el verbo creando realidad, oliendo lo bonito de la voluntad. Soy lo crujiente de tu mesa, la que hace ruido, la que no tiene caretas. Soy la verdad en evidencia. Saboreo lo auténtico, la luz del sol en el cuerpo, la comida nutriendo, saboreando lo diverso. Soy más que mis sentidos, las verdades del presente, las mentiras de los velos. Soy la unidad resistente. Una flor marchita, la semilla que se agita, la polaridad en maniobra, un misterio queriendo ser obra. Bueno, ese sería como el poema y busqué imágenes porque yo no ilustro y sentí mucho esta imagen que es como el yin y el yang, como la noche, el calor, la luna, el sol, como en estos aspectos de la naturaleza que si fuera un arquetipo siento que sería como muy similar a este, como esa polaridad, esas fases y, y todo lo que implica ser un ser, ¿no? Como con todo lo que uno es, con las luces y las sombras. Mm. Bueno, eso es lo que es el arquetipo. Y ahora lo otro, ¿o no? Y también Sí, hice lo otro, ¿sí? claro. Ya. Ya, entonces, ¿cómo veo la universidad del futuro? Ya. A lo lejos, en medio de selvas y bosques comestibles, años después de una crisis social, política y ambiental que llevó a los seres humanos a puntos inflexibles. Al decidir entre la unión o la muerte, nacen diferentes comunidades muy diferentes las unas de las otras. Más lo que tienen en común es su manera de aprender y de apoyarse mutuamente. Estos espacios de aprendizaje están vivos y se enfocan en contenidos diversos que van en función de la vida misma, poniendo al buen vivir en el centro, aprendiendo y creando nuevas formas alejadas de lo ya conocido y destructivo. La era en que el ser humano se perdía en la mente, centrándose en su propio ego limitado, ha quedado atrás, ya que han entendido que la cabeza sirve para resolver el hoy, el cuerpo para sembrar la nutrición y las emociones para escucharlas,
para escucharlas, para cosechar sanación. Van integrando las virtudes de las culturas ancestrales y desaprendiendo de los errores del pasado, construyendo en cada paso un mundo lleno de comunidades autónomas listas para la supervivencia, libertad, circularidad y potencialidad, donde los espacios de aprendizaje son constantes. Todos, todes, sin importar edad, ni raza, ni género, son maestres de lesotres. El aprendizaje está vivo y es constante, desde el hacer ejemplar, pudiendo desarrollar los caminos y oficios vitales de que cada ser sienta resonancia para vivenciar, creando soluciones a problemáticas reales desde un gran ingenio, donde además el arte es parte de cada atardecer, la risa es la cena favorita y el canto el aderezo de cada anochecer. Cuando algunos curiosos se sienten insaciados, sus impulsos de experiencias aportan a la comunicación y retroalimentación de las comunidades, gracias a sus viajes de aprendizaje donde más allá de las creencias y formas, el ser humano ha entendido que desde el apoyo, la impecabilidad y la interconexión profunda logra evolucionar y llegar a la raíz profunda. Ahí no lo revisé mucho, pero ese es como yo veo un poco esa universidad del futuro, ¿no? Como ir hacia el futuro es un poco aprender del pasado y me fui como a un futuro que no sé si esté tan lejos, pero igual es una propuesta media distópica, aunque la verdad a mí me parece, ojalá, como uno de los mejores futuros. Eso. Ahí. Gracias, Flor, por compartir tus textos, tu poesía. ¿Y cómo ves tú la Universidad del Futuro? También la veo muy por ahí, también creación de comunidades, lo que estamos haciendo. Y de gente bonito de diferentes partes del mundo. Creo que lo hace Coversidad, lo hacen en las regiones, los que están trabajando proyectos como de regeneración de los territorios y están como asentándose en lugares. Pues muchas de esas personas están es como experimentando y aprendiendo a supervivir, que ese me gustó mucho, no supervivencia, sino supervivencia, como una supervivencia. Me hizo pensar, me gustó. Chévere. Gracias. Pues bueno, buenos días. Pues sí, me parece muy chévere, pues, estos espacios para encontrarnos y también como que se vuelvan como normales. O sea, como que encontrarse aquí sea como encontrarse en el parque o encontrarse pues, sí, como en el parque. Sí, porque digamos, y es un parque muy interesante porque pues es el espacio de cada quien, ¿no? O sea, no estamos, cada quien tiene como a cada quien lo gobiernan como las leyes de su casa y de algún modo no chocan aquí en esta pantalla, ¿no? Como que no se alcanzan como a chocar, pues mientras uno, digamos, entonces me parece muy interesante como que poco a poco voy sintiendo como cada vez más normal esto de encontrarse aquí, de encontrarse como en internet, como encontrarse en lo virtual. Siento que a pesar de que, digamos, no estamos en el mismo espacio, pues no, me parece que no, incluso puede ser hasta mejor, porque quiere decir que somos unos cuerpos distribuidos, ¿cierto? O sea, no estamos haciendo un hito como en el mismo lugar. Tenemos la capacidad de encontrarnos a otros niveles, a todos los demás niveles, menos como el físico, ¿no? O sea, como que entre nosotros, pero cada uno está encontrado físicamente con su espacio, ¿no? O sea, no, es ineludible, digamos, no somos como inteligencias artificiales, ¿cierto? Es ineludible que cada uno esté corporalmente donde está y está atado a esas leyes de la física y esas leyes de la biología y esas leyes de la química.
cada uno, digamos, como que en su territorio, ¿cierto? Cada uno físicamente en su territorio, pero de ahí se despliegan muchos más cuerpos, por ejemplo, como el vital, por ejemplo. O sea, de algún modo por acá, a pesar de que no nos vemos físicamente, podemos transmitirnos vitalidad. Podemos transmitirnos también sexualidad, también nos podemos transmitir, nos podemos sentir atraídos, digamos, por nosotros mismos, o por cómo se ve el otro, o por cómo habla, o me puede parecer atractivo, me puede parecer novedoso, me puede parecer asombroso, me puede parecer... Y también nos podemos emocionar, ¿no? Nos podemos poner hasta a llorar o hasta transmitirnos noticias muy alegres, reírnos, ¿cierto? O sea, no estamos físicamente presentes, pero todo lo demás se comunica fácilmente con la imagen. O sea, la imagen tiene un poder muy grande de transmisión de todos esos demás sentidos, digamos, tanto como para que uno muera, el cuerpo físico muera y todos estos sentidos etéricos y astrales, que es en últimas lo que son estas energías, pues sigan fluyendo, ¿no? Sigan transmitiéndose, sigan como encapsuladas en videos, en libros, en poemas, en pinturas, en símbolos, en millones de cosas que están como regadas por todos lados, desde la antigüedad, desde que hicimos la primera marquita por ahí en una piedra, hasta ahora que nos vemos aquí, digamos, en estas pantallas. Entonces me parece muy interesante. Creo que ya la Universidad del Futuro es un poco como así, o sea, como que la Universidad del Futuro, los campus de la Universidad del Futuro son mucho como virtuales, o sea, realmente como que mm, los espacios físicos, digamos, como que son la otra parte, pero yo creo que una parte que es realmente nueva, totalmente novedosa, totalmente nueva, o sea, del futuro, es lo virtual. Entonces como que tenemos que aprender a ser seres virtuales, o sea, como que tenemos que aprender a estar más relajados, digamos, en estos espacios virtuales, no verlos como con la atención del oficinista. ¿Cierto? O sea, como que no, no asume estos espacios virtuales como si simplemente estuviera uno como, de hecho, frente a una oficina, como en una cámara, sino que también es importante asumirlos como más integrados como al entorno donde uno está. Eh, Sí, naturalizarlos más como un radio, ¿no? Como un radio, como un periódico. Lo que pasa es que es una locura de radio, ¿no? Porque estamos haciendo nuestro propio programa. Esto es lo importante también de la Universidad del Futuro, y es que tenemos esta tecnología para hacer ya estamos haciendo televisión, ya estamos haciendo radio, ya estamos al aire. O sea, ya estamos al aire y somos nosotros tres el público en este momento, puede que haya otros luego offline, pero ya estamos nosotros tres al aire, ya esto está sucediendo y ya esto es la Universidad del Futuro. Somos tres profes o tres pelados o tres estudiantes ahí en una esquina virtual de la Universidad del Futuro ahí conversando, como hace uno en los campus cuando llega a la Universidad Nacional o a la del Valle o a la de Antioquia. Se parcha por ahí en un carrito de dulces, compra un cigarrillo, se toma una aromática o se sienta en la banca, en el parque. O sea, la universidad no solo es estar ahí rígido en una silla universitaria mirando un tablero. De hecho, creo que eso es un poco lo que estamos también como cambiando, la forma de eso, ¿cierto? Que la forma es como yo me siento en una silla y miro de frente como un señor que habla allá, sino que ya es mucho más interactivo, mucho más dialógico, mucho más dialéctico, como si más parepatético, una educación del campus, del jardín, del pasillo, de la cafetería, ¿cierto? Creo que es un poco nosotros representamos todo ese desborde de la educación, ¿cierto? Esa que se salió de las aulas y está por ahí como sentada en las escalas, digamos, ahí como la del andén, como decían en algún momento también la filosofía del andén y esa clase de cosas. Entonces, pues celebro eso, celebro que creo que después la continuidad y el seguir haciéndolo, lo que realmente lo forma, lo forja como a la larga, es como estarlo haciendo, como la práctica, como lo que dicen, ¿cierto? Como estarse encontrando, ¿cierto? Mientras la Universidad del Futuro se siga encontrando para conversar, pues ahí está la Universidad del Futuro.
Y mientras más tiempo siga pasando y se siga acumulando más contenido tendrá y más grande será la biblioteca de la Universidad del Futuro. Eso no tiene nada de malo, me imagino que eso es parte del asunto, ¿no? De que haya una biblioteca pues también abundante que le permita pues a los estudiantes del futuro tener mucho material donde indagar y donde escuchar y donde, bueno, y experimentar y toda esa clase de cosas. Bueno, entonces estoy muy contento de estar acá en este parche virtual y también, como les digo, como sintiéndome un poco como cómodo, como a partir de muchos ejercicios también que hemos estado haciendo con internet, de no vernos solo como para hablar, sino también vernos como para bailar, vernos para otras cosas, no sé, para, sí, para expresarnos, ¿cierto? Para ser más, como con las, como usando más inteligencias, digamos, como no solo como la lingüística. Entonces, así hemos venido de pronto como naturalizando también esta relación de pronto con el computador, con la interfase, no sé, o sea, haciendo que esto sea como un escritorio, como una banca que está ahí y que hable y que yo los pueda ver a ustedes ahí sea como algo como natural también, ¿cierto? Pero que ya es muy ficción, ¿no? Ya es muy ciencia ficción, ya es como muy una banca, un objeto, un objeto, digamos que yo ahorita y los veo a ustedes allá en donde están y nos pillamos y podemos hacer muchas cosas, esa es la otra, ¿cierto? O sea, que ya encontrados podemos hacer muchas cosas, ya encontrados podemos empezar a hacer proyectos o simplemente podemos hacer terapia o simplemente podemos hacer un ritual, podemos hacer un ritual. Pero bueno, en fin, yo creo que podemos hacer muchas. ¿Se acuerdan que en pandemia también hubo mucho uso de esto por parte de los bailarines y por parte de los actores y de los que empezaron a inventarse muchas formas bacanas, como raras, como de pasar, de comunicarse desde lo virtual? Yo creo que esos son semillas, o sea, eso no es una cosa que se hizo y ya pasó, sino que al contrario, o sea, son semillas, son cosas que hicieron gente pues que tienen esa educación más para la actuación, para la expresión, pero que en últimas también creo que son cosas que nosotros podemos empezar como a hacer también, bueno, en fin, que siento yo que ayuda a naturalizar esta relación con lo virtual, porque vamos a seguir pasando mucho tiempo en lo virtual. Eh, entonces está bueno lo descolonicemos también, ¿cierto? O sea, como la forma en que yo me siento frente al computador, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde me reúno con las otras personas? ¿Qué libertad tengo de movimiento del cuerpo, digamos, en relación a la cámara? Y todo ese tipo de cosas creo que van liberándose en la medida en que se hacen como ejercicios, como prácticas también, como de jugar. Eso, jugar es muy importante. Entonces yo pienso que la Universidad del Futuro, sobre todo más que una cuestión como que, digamos, bueno, o sea, jugar es muy importante, digamos, en la Universidad del Futuro, pienso yo, o sea, es jugar y jugar con todas las inteligencias, jugar no solo con la inteligencia lingüística, sino jugar con todas las demás perspectivas, que eso de pronto también nos lleva como a mirar cómo hacemos para, digamos, para no, o o para no dejarnos herir, ¿no? O sea, como para tratar de ser menos hirientes y para tratar de ser menos, digamos, como menos vulnerables, digamos, a las posibles rugosidades que haya, digamos, como en el intercambio de las inteligencias, ¿cierto? eh, que sin querer, de pronto por cierta expresión, de pronto alguien se sienta ofendido, cosas de ese tipo. Entonces, digamos, como que fuera eso que yo lo puedo, digamos, medio minimizar, también la persona que se sienta ofendida también lo puede minimizar, ¿cierto? O sea, el que se siente ofendido también lo puede como calmar y el que se está expresando. Pero bueno, ahí está, digamos, por ejemplo, como el encuentro. Creo que eso es como el riesgo al que nos juntamos cada vez que nos juntamos y es que no sabemos si de pronto podemos terminar como hiriendo a alguien o yo me sienta herido por algo, porque estamos en el futuro, o sea, que quiere decir que estamos como también como en un ámbito de libertad,
en un ámbito de experimentación, en un ámbito de exploración, entonces puede que pase que uno, que nos, sí, sobre todo eso, como a veces como la cuestión de los sentimientos, o sea, que de lo del ser y de lo del ego, que a veces se mezcla y luego uno, digamos, eh, como que y creo que es muy importante también eso porque también es como, yo creo que la Universidad del Futuro es más emocional también, o sea, como que la Universidad del Futuro tiene más inteligencia emocional, o sea, es mucho más emocionalmente inteligente que las universidades corrientes, digamos, una de las características me parece a mí es que es emocionalmente mucho más inteligente y eso nos obliga como a cuestionarnos, porque la inteligencia emocional es algo muy nuevo también, ¿cierto? Es algo que apenas nos estamos como preguntando y cuestionando, y mirando si eso se puede metodologizar y toda la cosa. Y eso nos obliga también como a estarnos cuestionando a nosotros también, digamos, respecto a qué tan buenos, y yo hablaría de pronto un poco de mi arquetipo, qué tan buenos mediadores somos, o sea, qué tan buenos puentes somos, qué tan buenos somos para tejernos, ¿cierto? Qué tan buenos somos como para tejernos en el tejido del otro y no simplemente criticar o simplemente decir lo que yo pienso, ¿sí me entiendes? O sea, decir, no, yo tengo que decir lo que yo pienso, es que yo pienso esto, entonces lo tengo que decir, no, si yo estoy en la Universidad del Futuro, entonces tengo que decir lo que yo pienso, ahora que hablaste de la individualidad. Se va a decir, bueno, no, pues cuántas cosas podría yo decir, ¿cierto? Cuántas cosas podría decir tanta gente, profesores, sobre todo que leen, que estudian, que se capacitan, cuántas cosas no pueden decir. Están acostumbrados a dar clases años y años y años y años hablando todos los días en clase. O sea, cuántas cosas no puede decir alguien que piensa. Entonces, digamos como que yo pienso que en la Universidad del Futuro la escucha es muy importante porque entonces como que el juego de qué es lo que voy a decir yo viene después de que escucho al otro. No es como qué voy a decir yo, como que qué voy a decir yo, último no importa, sino que lo que importa es cómo me pego lo que están diciendo los demás, ¿cierto? O sea, cómo puedo yo tejerme ahí, cómo puedo servir yo como un hilo, digamos, que puede ser la forma de tejer. Eh, Y por eso pues quería de pronto también como hablar de eso, de que me parece interesante que, que los temas de la Universidad del Futuro entonces pasan por lo virtual, pasan también como por la libertad, ¿cierto? O sea, como por la libertad, porque mira que cada quien está en su casa, es lo que te digo, o sea, cada quien gobierna las leyes que ha podido como establecer o donde está, ¿cierto? Como aquel que estaba en Egipto también, o sea, cada quien lo gobierna las leyes donde está y de acuerdo como a los grupos con los que está y lo que la persona ha podido establecer. Eh, pero la idea, pues entonces, en las mejores condiciones es que este espacio sea un espacio también para eso, para, digamos, como que no tiene que tener una afiliación política, ni tiene que tener una afiliación, digamos, como ideológica, sino que tiene que tener más bien es como una afiliación como con la escucha, ¿cierto? Como con la, De acuerdo. como con el estar en el escucha, Pero dale. hay algo también muy interesante de esa escucha y de esos encuentros virtuales que tarde o temprano van a dar muchas más ganas de vernos presencialmente. Mira lo que dijo Karim también, que quiere venir a Colombia, y eso también es algo que por lo menos eh, ahorita con Iván Altafulla, que es otro amigo también, él me propuso hacer un círculo de palabra en un espacio que tienen acá para... Él está trabajando mucho con el tema del sonido y la terapia y eso. También fue una de las conversaciones con Curacanto. Es uno, él era el antiguo guitarrista de Curupira, de la banda en la que tocó y inició Los Pinos, mi compañera en la música acá. Y entonces muy chévere porque entonces, claro, robustecemos lo virtual, pero al tiempo también vamos a tener las ganas de encontrarnos. Claro, eso es lo que yo creo que va a ir produciendo este tipo de cosas, o por lo menos así lo veo yo, pero claro, hay que reencantar esto virtual y lo que hicimos el año pasado con la NET fue muy maravilloso de encontrar cada uno en su espacio y volverlo como todo un universo y a jugar y bailar y pasábamos 15 minutos de meditación, 15 de, ¿cuál era el otro? De hacer
y 15 de reflexión. Los primeros 15 de meditación y de hacer, eso era toda una rumba. Yo los disfruté mucho. Agradezco mucho ese espacio que se hizo de esas derivas por el espacio vacío, muy bueno, porque era otra manera de encontrarnos en la red, no solo desde la lingüística. Y esto también la Universidad del Futuro tiene que acoger esa semillita que la NET puso ahí. Me parece chévere. Igual lo siento como un proceso de la humanidad que hay que aprovecharlo y optimizarlo, muy importante, porque de alguna forma siempre hemos estado conectados, ¿no? Antiguamente ya quizás era algo más telepático, más inconsciente, que se hacían cosas similares en diferentes partes del mundo, ya sea en Egipto como en México o en Perú, habían cosas similares en las culturas ancestrales. Entonces siento que sí, siempre hemos estado conectados, ahora mucho más evidente y una herramienta mucho más potente, por así decirlo. Quizás, no sé, quién sabe qué habrá pasado antes. Sin embargo, también siento de que es algo que siento que es transitorio. Siento el internet como una herramienta transitoria porque me pasa que, no sé, quizás también por una cuestión de edad, puede ser de generación, puede ser porque yo tengo 25, voy a cumplir el próximo lunes. Ah. Me saludarán, ¿ven? Claro. Em, y eso igual genera que quizás mi futuro es muy, muy largo. Falta, como para mí, siento que falta mucho y ojalá ser bien longeva. Entonces, yo no sé qué pase de aquí a, no sé, 70 años más, a 60 años más. Entonces, en ese sentido, me pasa eso de sentir que es una transición importante, una herramienta chévere de utilizar, de poder optimizar. Sin embargo, siento que no es el foco, ¿no? Y creo que es como un puente de comunicación e interconexión que nos va a llevar a hacer cosas muy, muy geniales. Y eso, igual a mí me gustaría ir a Colombia en algún momento. He ido 2 veces, pero siempre el que he ido ha sido súper corto. O sea, yo soy una viajera que viaja largo tiempo. O sea, yo viajo ahí así. También fui a Cuicocha, no, Cuicocha no es, a la Laguna Cocha. ¿Cocha? Bueno, sí, Oye, allá fui a Pasto, estuve 2 días y el primer día llegué, el segundo día estuve todo el día en la laguna, al lago y después me fui en la noche. Así como que fui solo a conocer ese espacio sagrado que me sentí muy llamada, muy atraída y me fui después. Y fue muy chévere, conocí una cascada por allá también, igual y fue súper interesante ir para allá. Y tengo planes de volver a Ecuador. Y los pasajes hacia Ecuador son súper caros, pero a Colombia son baratos. De Chile a Colombia son 5 horas y son baratos. Desde hacia Bogotá. Tengo varias amigas también por allá, varios espacios que quisiera visitar. Entonces, de pronto ahí si es que sale algo bonito, sea una razón para ir, para pasar por Colombia, encontrarnos Maravilloso. y después seguir mi viaje a Ecuador. Buenísimo. ¿Para el segundo semestre lo estás pensando? Claro, para el segundo semestre, sí, para Buenísimo. final de año yo creo, como octubre, noviembre. Buenísimo. Ujú. Sí, O- o entonces, si- y si no, ya para el próximo año, como que no, ahí estoy fluyendo con el presente, lo que vaya digamos que, fluyendo. ujú, sí, pues lo que yo lo relaciono es porque para mí como que, digamos, lo del futuro es como un lugar donde uno planea, ¿cierto? O sea, ese es como que un lugar donde uno proyecta. Es como el futuro, digamos como que es el lugar donde no, como que no haces, digamos como que no estás ejecutando realmente la cuestión, sino que la estás como pensando, la estás como diseñando. Pienso yo que ese es un lugar para mí que es como el lugar del futuro. Y lo virtual
permite eso, digamos, como que lo virtual permite proyectarse. De hecho, es como un espacio proyectivo, digamos, existe porque de algún modo nos estamos proyectando permanentemente en él y en la medida en que nos proyectamos permanentemente en él, pues existe, ¿no? Entonces nos sirve para escribir, nos sirve para guardar fotos, nos sirve para incluso pues hasta dibujar, nos sirve para graficar, para hacer, o sea, nos sirve, es como una mesa de trabajo, digamos, es como una proyección, digamos, telecomunicativa, ¿cierto? Audiovisual, donde podemos, de hecho nos proyectamos. Lo que ustedes acaban de decir es como eso, como una forma de proyección, como decir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y lo dicen acá, digamos. Entonces me parece muy interesante porque, claro, o sea, lo virtual, el futuro no reemplaza al presente, mejor dicho. ¿Cierto? Entonces, el concepto mismo para mí, pues, de pensar el futuro es como pensar el salón de diseño, o sea, pensar el laboratorio de diseño, ¿cierto? De donde uno, en vez de interactuar con el presente tal y como viene, como que lo pone en pausa, ¿cierto? Y se pone a pensar en el mañana, digamos, como en el futuro. Y entonces dice, ve, voy a comprar un tiquete para viajar a Ecuador, o voy a entrar a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿cierto? Pues porque existencialmente, pues de todas maneras, los jóvenes tienen más proyección hacia adelante y por eso entonces lo que tú dices también de pronto yo lo veo de otra manera, yo tengo 52 años y yo lo veo un poco como más como que sí va a durar un rato, digamos, por ahí, para mí que dure 30, 40, 50 años y creo que eso va a durar, es como durarme toda la vida, ¿cierto? Entonces por eso también desde otra perspectiva y como lo dices tú, es un lugar es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas. A mí me parece que lo más importante que permite hacer es que la información viaje más rápido, ¿no? Pero entonces eso tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? O sea, a veces el hecho de que la información viaje más rápido, digamos, puede terminar siendo solo como creando como un mundo de reactividad, ¿cierto? Donde todo el mundo está reaccionando como a la información, reacciona. Pero ya no tengo mucho tiempo como para masticarla, ¿cierto? Como para reflexionarla. Entonces, hacerlo implica desconectarse necesariamente, ¿cierto? O sea, como que el único momento en que uno realmente puede masticar toda esa información es como parando esta cuestión virtual, a no ser pues que la virtual en algún momento también nos implique poder movernos por el espacio y salir trotando y bueno, y despegarnos de todo esto, pero lo otro es la privacidad, porque es que también es el asunto como de lo íntimo, es decir, o sea, uno se desconecta no solamente pues porque pues porque no quiero, digamos, como transmitirse, o sea, porque todo lo que uno, toda su vida no es como para transmitirse, toda su vida no es como para comunicarse, digamos, como que, o no es como para comunicarse a todo el mundo, y hay muchas partes que uno solo se quiere comunicar a sí mismo, ¿cierto? O sea, como que hay también esa parte, digamos, como mística, ¿cierto? De la soledad, no entendida como individualidad, sino digamos como la soledad también como ese lugar donde está también la libertad, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, me parece que es muy interesante pensar que ahorita que lo estoy viendo es como si estuviéramos haciendo una reunión de creativos tratando de pensar cuál es el ambiente del futuro, como si la universidad del futuro fuera un videojuego que vamos a hacer y entonces estamos pensando cuál es el entorno, digamos, o sea, qué es lo que habría en ese paisaje de particular. Creo que son muchos poderes místicos que los podemos también volver mágicos, o sea, la telepatía, bueno, no sé, la capacidad de manejar, no sé, la ley de la atracción, eh, ese tipo de cosas, hasta la ley del karma, ¿cierto? Como que todas esas cosas son parte como de la ingeniería, digamos, de lo que pasa, digamos, dentro de ese espacio que estamos creando, pero creo que el espacio es virtual sobre todo, es lo que quiero decir, o sea, claro, de eso virtual muchas cosas se realizarán, es la cuestión, sí, muchas cosas se realizarán, muchas cosas
como dices tú, muchas personas se conocerán, muchas personas de hecho ya nos conocemos, no nos conocemos físicamente, pero ya nos lo distinguimos. Si nos hemos puesto algo de atención, pues como que ya las referenciamos mentalmente, de algún modo ya vienen como en nuestro directorio. Falta es que nos podamos abrazar, falta es que nos podamos caminar por ahí por una calle, tomarnos un tinto juntos, aunque podríamos tomárnoslo acá, ¿cierto? Tú tomas su tinto, yo tomo mi tinto y no lo podríamos tomar. Pero creo que sí es verdad que ya estamos haciendo algo, o sea, ya nos distinguimos, o sea, ya físicamente nos distinguimos, físicamente nos distinguimos, ahora ya encontrarnos ese viaje tridimensional de encontrarnos, digamos, ya se está planeando acá, por eso te digo que esto ya es como el futuro, es como si probablemente nosotros cuando nos veamos y nos logramos ver es como si se concretara un futuro posible. Obviamente no todos los futuros virtuales se concretarán, pero lo virtual ya se está, como dice Andrés, ya se está seduciendo, ya se está, digamos, como tejiendo, dando puntaditas que pueden ir cerrando las probabilidades de que eso suceda ya de manera real. Entonces, eso me parece la Universidad del Futuro, es decir, o sea, ya estamos como en una mesa de diseño, es decir, ya sabemos, somos conscientes que de algún modo estamos diseñando el futuro, ya estamos, digamos, como haciendo más probable que cierto presente pase, ¿cierto? Ya estamos haciendo más probable que nos encontremos, ya estamos haciendo más probable que Jakir, que está por allá en Egipto, llegue a Bogotá y termine bailando un merengue, ¿cierto? Aunque solo lo hablamos y lo dijimos en video y quedó virtual, ya es más probable que pase. Entonces está muy interesante Esa parte me eso. parece interesante, lo de las probabilidades, como que es como acelerar las probabilidades para que pasen las cosas. Yo lo que he hecho con los podcasts no es tanto, no me ha importado tanto, ni incluso en lo que hago, los seguidores, como tener muy poquitas personas con las cuales uno colabora. Prefiero tener 4 personas con las cuales hacer algo chévere que me sigan a mí 10.000 personas, porque con esas 10.000 yo no voy a tener el contacto ni la oportunidad de hacer cosas. En cambio, me parece muy chévere, es como que ir como reduciendo e ir como mirando a ver qué cosas podemos hacer juntos. No sé para ustedes cuál sería para el próximo lunes, qué otros temas podríamos, porque a mí me llama la atención 2 cosas que tengo ahí como en mente. Una es lo de crear un texto que sea una invitación poética a la escritura de otras personas que quieren participar. Y por el otro lado, pues poder definir cada uno su propia participación y como una línea de, ve, yo me quiero ir, por ejemplo, James, que diga, ay, no, yo quiero escribir sobre la virtualidad de la educación y resignificar, bueno, entonces como que cada quien tener, para poder hacer como un mapa colectivo y decir, ve, tenemos esto, y en lo posible cubrir pues las 9 aulas que están ahí esbozadas en el eneagrama. Pues eso es lo que estaba pensando, como que está ese desafío de crear ese texto que me gustaría no hacerlo solamente a mí, sino hacerlo colectivo. Y por el otro lado, ya me gustaría también que con los textos construidos pudiésemos hacer un festival o hacer como unas conferencias o hacer como, como el primer festival, ir ligando las cosas. Como listo, tenemos los textos e incluso pensar la gira. Así como lo está haciendo Theory Underground, que es un colectivo también, un parche de gente que está haciendo proyectos educativos alternativos, más como con la filosofía y de esto. Y esta gente que yo la vengo siguiendo, ahorita van a hacer su propio tour por Europa, donde van a compartir el libro que hicieron y se van a encontrar con otros parches y otros grupos de gente. Como que es el pretexto el libro como para hacer la gira o hacer un festival y no quedarnos solamente, listo, publicamos el libro, sino como atarlo como a otras cosas que tengan que ver con lo que estamos haciendo. No sé ustedes cómo lo perciben. Así es que lo veo yo. Estoy bien. Chévere, sí, me parece interesante. No me queda clara como la actividad que vamos a llevar a cabo, como sería, ¿Para el creo que próximo queda lunes? eso. ¿Cómo? ¿Para el próximo lunes? Sí. ¿Cuál Ah, sería no. como la tarea, por así decirlo? Sí, Como la no, eso idea es que lo que estoy como tengamos de la definiendo cuál actividad. podría ser como pues la invitación es a esa, pues yo les estoy pidiendo, Pienso, bueno, pienso que lo podríamos pensar como un videojuego.
sea, es una posible metáfora, digamos. Y el videojuego, pues hay esto del paisaje, lo que te digo. O sea, como que hay un paisaje que es el futuro, ¿cierto? Pienso, o sea, que podría pensarse también el paisaje del pasado, el paisaje del presente. Pero pues como que eso podría ayudarnos como a ir haciendo cosas, incluso en la edición del libro al final, ¿cierto? O sea, de que ciertos capítulos sobre el espacio, ciertos capítulos sobre el tiempo, ciertos capítulos sobre los personajes, o ciertos capítulos sobre los arquetipos, porque pueden ser los personajes no necesariamente tenemos que terminar ensamblándolo en una historia, ni terminar, sí puede plantearse como fragmentos del libro que son ese juego que también puede ser algo que pasa en la vida real o está apenas empezando a pasar en la vida real, porque son elementos que apenas están empezando a ensamblarse también en el lenguaje, digamos, de poder Andrés, percibir. Mm. tengo una pregunta. Si lo siento que te interrumpa, James. Bien. ¿Qué es el enagrama? Como tú hablas de algo que como que ya están categorizados. ¿Cuáles son esas Yo lo puedo categorías? mandar, te los puedo mandar ahorita, que es como Sí. un círculo con 9 puntas y donde cada punta hay un aula. Entonces está el aula de pedagogías interculturales, crianza y educación infantil, arte, ciencia y tecnología, educación y comunicación, arte, juego y espiritualidad, bienestar y desarrollo humano, sexo, género y la reflexión más filosófica y teórica de la universidad. Son como 9 puntas que yo consolidé a través de lo que arrojaron las conversaciones. Entonces, y Ah, pensábamos chulo. como que si yo quisiera convertir esos podcasts, y eso es lo que también pienso hacer dentro de poco, organizarlos como por esas aulas, armar como esos paqueticos para que la gente que pueda entrar pueda ver como una miniserie en cada aula. Obviamente hay unas aulas que están más descuidadas que otras, y hay otras que tienen más charla, entonces a eso hace alusión el enagrama. Pero volviendo a lo que James estaba diciendo, lo del videojuego, sí me parece interesante, por lo que entonces son como, pensándolo como curatorialmente, editorialmente, como hacer una estructura, como una invitación a crear ese futuro, desde visiones, personajes, los retos, como pensarlo en las claves que tú estás diciendo en un videojuego, puede ser una buena perspectiva. Me llama. Sí, Mm. los arquetipos, los lugares, los posibles objetos, los Retos. objetivos, todos esos elementos que tiene un juego, ¿cierto? Que tiene como los objetivos, tiene como los tiempos, tiene como, bueno, en fin, todos sabemos lo que más o menos contiene una historia, cualquier historia que se escribe tiene pues como más o menos esos elementos y eso, digamos, podría ayudarnos a involucrar las diferentes narrativas. Es decir, o sea, que a la final una transnarrativa tendría que ver con eso, con que las narrativas van a tender a generar algún tipo de perspectiva, ya sea desde un personaje, desde un espacio, desde un concepto filosófico, digamos o incluso desde un ritual o un acto, algunos que van a hacerlo, o como poesía o un performance, digamos, todas esas cosas podrían estarnos ayudando a pensarlo. Es decir, cuando hablo del videojuego, vuelvo y hablo como si esa fuera la manera de pensar un proyecto hoy en día, digamos, como en la era de lo virtual, ¿cierto? O sea, como que pensar cómo puede involucrarse alrededor de un equipo de profesores a hablar sobre un proyecto curricular. Puede ser la imagen de un videojuego, ¿no? Porque además es interactivo, etcétera, etcétera. Puede ser una forma, digamos, Sí. Por eso, de entonces tenemos ya representar como el eso. arquetipo, que es el ejercicio que hicimos para hoy, y eso pues ya, como ir empezando a sumar artículos para ir como, ¿cuál sería como la próxima posibilidad para la próxima sesión? Como con qué podríamos comprometernos para. Pues yo creo que esa discusión entre digamos, discusión no, o sea, pues no sé cómo sería, o sea, como que también está lo del ambiente, digamos, como que lo del podría ser como que cada quien le contribuya desde donde quiera, en principio, como para ver a qué le apuntan más. Tú estás diciendo que generalmente pues la gente tiende a hablar más de una cosa que de otra, ¿cierto? O sea, a pesar de las 9 puntas, hay esto de que hay algunas aulas donde hay más entrevistas o hay más personas hablando de eso y hay aulas donde es más difícil de pronto encontrar gente hablando de esos temas. Me De imagino que lo mismo sexualidad y pasará, género es de la que más menos tengo. Mm. me imagino que lo mismo pasará en términos
de la cuestión de que hablaban, hay gente que va a haber más artículos sobre arquetipos, o va a haber más artículos sobre el espacio, o va a haber más artículos sobre la Por eso, geografía, pero entonces como eso no la se ha escrito, sí tecnología. nos tocaría como quedar una línea más o menos de cómo esa invitación, que eso sería muy chévere tener como Yo ese... creo que la lógica de los videojuegos sería de pronto hacer como una especie de mapa, esquema, como así como cuando en el cine, como cuando uno habla en el cine, que está el texto, está el audio, está el tiempo. storyline. Sí, como que hay unos elementos, está el ambiente, están los personajes, entonces un dibujo yo creo que puede indicarlo de la manera más sencilla y decir que vamos a escribir alrededor de todos esos temas, o sea, de todo un entorno, algo así como que vamos a escribir alrededor de todo un entorno, como si fuera, y ese entorno tiene tecnología, tiene, bueno, tiene, bueno, claro que estoy diciendo algo que de pronto es cambiar Pero, la forma del enneagrama, ponerlo más como narrativo, como si fuera una fábula, es decir, como coger las 9 puntas de, puede hacer, se me acaba de ocurrir un ejercicio, como coger las 9 puntas, los 9 temas de las 9 aulas y representarlos no como una estrella de 9 puntas, sino representarlos como un mundo inmersivo. Sí, algo así. A mí me viene un símbolo con eso de las 9 puntas, que es como una estrella del caos. Y me llega como, bueno, no sé si han escuchado la estrella del caos. Yo vengo de un pasado también muy político, un pasado presente muy político, y más anarquista y punky, aunque ustedes no lo crean. Entonces se me viene esa estrella del caos cuando hablan de la estrella de 9 puntas. Y me llega como en este presente como esa metáfora de cómo ordenamos el caos, porque sí siento que es como medio caótico, porque al final, por ejemplo, yo siento que lo que yo escribo puede estar en 2 o en 3 casillas, por así decirlo. Y de hecho me siento incasillable, como no me gustan las casillas, no me gustan las categorías y es un poco eso, ¿no? Como puede ser incluso un poco caótico. Entonces, ¿cómo ordenar el caos sin restringirlo, sin limitarlo, generando como ese orden que permita que tenga armonía y coherencia? Entonces, sí, ¿no? Como en este momento de mi vida Yo creo creo que, que ¿sabes, Flor? Yo lo esa armonía. pensaría como poniendo a interactuar los arquetipos. Es decir, o sea, pienso que teniendo los arquetipos claros, ya yo creo que la libertad o la parte creativa, como la improvisación, el jam del asunto, va a ser ponerlos a interactuar, va a ser ponerlos como a encontrarse, a ponerlos como en situaciones, como sí, o sea, ponerlos en situaciones extremas, conflictivas, antiantagonistas, ponerlos en problemas, va a ser lo que en últimas va a hacer que aparezca esa improvisación, o sea, porque aparezcan muchas posibilidades de cómo resuelve cada creativo, digamos, como ese conflicto, digamos, que puede aparecer entre un arquetipo y otro, o dos arquetipos tratando de solucionar un problema o de llegar a una meta o un objetivo, no sé, digamos como que en la interacción de los elementos del juego es donde puede aparecer ya como la improvisación. Por eso digo que en últimas no definimos el juego, solo definimos como escenarios y cosas que hay por ahí, ¿no? Como que hay unas montañas, hay una laguna, hay unos árboles, hay unos caminos, hay unos... ¿Cierto? Pero ya luego realmente tú te metes ahí, empiezas a interactuar y como que nada está escrito ahí, o sea, nada está predicho. ¿Cómo vas a interactuar tú con ese entorno? Digamos que es la universidad del futuro, si seguimos pensando como en eso, digamos, como que estamos diseñando el entorno de la universidad del futuro y la idea es simplemente poner unos elementos ahí, no definirle a todo el mundo, esa universidad del futuro no definiría todo hasta el final, ¿cierto? O sea, la universidad del futuro sería más o menos una obra abierta, ¿Sabes qué? ¿cierto? Lo que me gusta de lo que tú estás planteando de pensar un universo narrativo es que permite también como que conectar muchos puntos de una manera no lineal con otros, ¿cierto? Como hacer como un ecosistema de, bueno, tenemos estas aulas, eso se va a desplegar, por ejemplo, decir, en arquetipos, en ambientes, bueno, hay definir como esa estructura y que cada quien entre donde quiera entrar, pero lo chévere es que se puede leer, es como, yo no sé si ustedes han visto el Feral Atlas, que es una obra que me parece también como inspiradora. Se los voy a mostrar un momentico de una antropóloga que hizo un trabajo muy chévere y ella lo hizo como uno puede navegar el ecosistema. Ahí están viendo, ahí la pantalla. Sí, Era el Atlas salvaje. Entonces, es para hablar un poco de ecología y cómo
las cosas se conectan unas con otras. El Feras Latras, más que humano, curado por Ana Sin, una artista, es una bióloga que ha hecho un trabajo con etnografía sobre los hongos, tiene un libro muy bello. Entonces ella hizo como esta plataforma y uno entra acá y puede darle clic a cada animal, insecto, y lo puede encontrar a llevarse como a encontrarse con unos textos y con información que tiene que ver con cómo ese insecto está conectado con otras redes de la vida, pero entonces lo hace como con acuarelas y es una vaina que se vuelve casi como un paisaje. Y acá está, por ejemplo, el tema en el punto de donde uno puede entrar allá a leer un poco sobre el tema, ¿cierto? Y a encontrarse con artículos, con videopoemas. Me parece muy chévere también porque hay videopoemas por cada problemática también ambiental. Y está basado como que tiene poesía, tiene reflexión, tiene ecología. Y bueno, ese es como un referente que sería chévere de pronto para pensar, de pronto que quede, obviamente pues el desarrollo, pues ir sumando, pero sí lo que me parece clave para la próxima es por lo menos que nos pongamos de acuerdo en definir una estructura, lo que estaba diciendo. Mira, yo insisto en que lo que yo veo es que nosotros, yo veo una cosa, pues voy a decirlo, yo creo que nosotros debemos acercarnos más al diseño de narrativas para videojuegos, digamos, eso se hace, se hacen muchos talleres en el Banco de la República, mantienen haciendo talleres, la mayoría de las personas que van allá son pelados de 15 años, de 14 años, de 17 años, son los que están allá y allá ya hay talleristas que hacen esos talleres donde uno desarrolla mundos, crea los códigos, los lenguajes, como ustedes saben, como lo de el Señor de los Anillos, como Harry Potter, como toda esa clase de cosas. Yo creo que la universidad del futuro debe ser como Harry Potter o como el Señor de los Anillos. O sea, pienso que debe ser algo como así, me parece a mí. O sea, que la universidad del futuro debe tener como una narrativa, ¿cierto? Ahora, no preescrita, no como una novela, o sea, no nos vamos a poner a seguir un guión ya escrito, sino que vamos a colocar elementos, ¿cierto? Que ya, como instrumentos, como colocar los instrumentos para los instrumentistas, como colocar la guitarra, colocar la batería, colocar los instrumentos y luego pues ya los instrumentistas pues llegan y tocan, ¿no? O sea, ya ellos entienden a partir, digamos, como de improvisar y pueden llegar diferentes profes, un día llegan 4 a tocar, pero otros días llegan 2, pero otros 2 distintos, otro día llegan 3 y 2 que no habían venido nunca, o etcétera, ¿cierto? Y siempre va a aparecer algo distinto, pero puede que todo esté circulando alrededor de unas temáticas que se han establecido ahí, que es ese tipo de guitarra, ese tipo de batería, ese tipo de tambor, ese tipo de maraca que se puso ahí, ya está determinando un poco como el color, ¿cierto? Como el color de esa universidad del futuro. Entonces, como que la universidad del futuro, como que debe diseñar sus instrumentos, diseñar la guitarra de la universidad del futuro, la maraca de la universidad del futuro, el tambor de la universidad del futuro, sí, el escenario de la universidad del futuro, para que los profesores de la universidad del futuro, que son los que van a tener la capacidad de tocar esos instrumentos o de atreverse a aprender a tocarlos, se suben, los tocan desde su libertad como músicos, ¿cierto? Desde su experiencia, desde su conocimiento, van a tocar ese instrumento, pero el hecho de que esos instrumentos ya estén diseñados de determinada manera, o sea, ya sean un cuatro, ya sean una gaita, ya sean una marimba, eso ya le va a dar un color particular a esa música. Creo que la Universidad del Futuro también me la imagino un poco así, como un color, como una especie de color particular de los instrumentos y de ciertos instrumentos, que ya cuando la gente toca con ellos desde su libertad y de su experiencia, va a sonar a la Universidad del Futuro. No es porque la Universidad del Futuro sea un discurso específico que todo el mundo tiene que cumplir, sino que es más bien como un color, determinado tipo de color, así como la samba es un color, como el merengue es un color, como la puya es un color, así como que la Universidad del Futuro debería ser eso así, como un color, como un tipo de condimento, no como la carne, no como el huevo, no como la leche, sino como un tipo de condimento, un condimento que se le echa las cosas y sabe a Universidad del Futuro, algo así. Se le echa un poquito por encima, le echa un poquito y sabe a la Universidad del Futuro, como un incienso. No es necesario cambiarles la papa, ni cambiarles la yuca, ni poner, sí, no es lo central, digamos, yo creo que la Universidad del Futuro no va a hacer esa cosa pesada y densa de los contenidos, del bulto de papa, no. La Universidad del Futuro es ese condimentico, ese secreto de las abuelas que se le echa lo último y hace que esa sopica
que se construye con el material que haya en cada lugar, sepa a la abuela, ¿no? Sepa como a la cosa de la abuela. Se me hace pues esas metáforas que, digamos, me parecen. Y vuelvo al asunto que sería chévere, de pronto, Andrés, de eso se puede hacer un tallercito de escritura de guiones para videojuegos, sería bueno. No sé si alguno de los que has entrevistado, seguramente alguno de los profes, de pronto por ahí lo sabe, o si no, hacerlo. ¿Sabes quién sabe mucho del tema? Jaime Alejandro Rodríguez. Es un escritor que es pionero acá en Colombia de narrativas. Él es el que habló un poco de, bueno, ¿cuáles son los lectores del futuro? Y él le hizo esa pregunta. Él es una persona ya pensionada y con él podríamos buscar. Qué bueno. Él es un gran Y lo escritor. hacemos, y nos vemos para el taller, que es el taller, y sería Pues como entonces le voy a respuesta de la hacer, pues eso experiencia. puede ser una idea y yo le puedo consultar a él si él quiere para la próxima Yo de creo regalo que él también dice para que Flor sí. de cumpleaños en sus 25. Yo creo que él dice que sí. Yo creo que él dice que sí. Yo digo que sí, eso es Y chévere y como él es sumando. experto en eso, de la creación de todo eso, de creación de No, y él me narrativas y mandó un cosas así. texto. Bueno, voy a parar acá de grabar para que sigamos y tomemos decisiones técnicas de cierre.